bien, aquí seguimos en nuestra cuenta regresiva camino al Mundial por mensajero. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Fin de semana, seguramente reunido con la familia, con los amigos, compartiendo. Me parece súper bien eso, Víctor. Y aquí estamos nuevamente para compartir todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo 2026 que se viene ya nomás en el mes de junio. Así mismo, Neri, y te cuento que estamos a 46 días del arranque de la Copa del Mundo 2026. Esta Copa del Mundo que va a ser algo diferente, distinto. Generalmente solemos ver Copas del Mundo con 32 selecciones. En esta ocasión son 48 los participantes. Sí, y además vamos a tener 104 partidos. El presidente de la FIFA dijo 104 Super Bowls. Esta edición muy especial en Estados Unidos, haciendo referencia de lo que va a ser cada partido, cada compromiso que se va a estar jugando tanto en Estados Unidos, México y Canadá. Y así mismo, estamos siempre comentando y hablando acerca de los jugadores de la selección paraguaya, de la albirroja, los albirrojos, jugadores actuales, potenciales convocados también. Eso sí, estamos hablando porque todo se va a definir seguramente en cualquier momento. La lista oficial de convocados, los que tienen que viajar a Norteamérica con el profe Alfaro, Víctor. Así mismo, y hoy hablamos de un recientemente nacionalizado. Sí, hablamos de Mauricio Magalhães, este jugador que milita en Palmeiras, en el fútbol brasileño, compañero de Gómez, compañero también de Ramón Sosa, un jugador con condiciones muy importantes. Me parece a mí que puede aportar muchísimo a esta selección. De hecho, ya lo vimos también su aporte en lo que fue también en Grecia, ante Grecia. Un jugador distinto, un mediocampista ofensivo que participa mucho, y me parece a mí, insisto, que puede ser pieza muy clave porque tiene esa capacidad de unir la mitad de la cancha con la zona ofensiva. Viste que el distinto, el número 10, como se decía, diferente. El diferente, el jugador que tiene algo distinto siempre tiene la capacidad de hacer algo más. De repente cuando la pelotita no quiere entrar, entonces este tipo de jugadores agarra la pelota y es un poco más inteligente, un poco más pensativo y une, digo bien, la mitad de la cancha con la zona ofensiva. Y Mauricio Magalhães se perfila como uno de los candidatos también a viajar con el profe Gustavo Alfaro. Y así mismo, y también la gente se pregunta, y hablamos de que el jugador justamente que hoy está en el Palmeiras, el compañero de Gustavo Gómez, Ramón Sosa, si va a ser pieza clave o no, se va a transformar en una pieza clave para la selección paraguaya de fútbol. Creo que sí, todos creemos que así lo será. Ramón Sosa, que se ha consolidado como una pieza fundamental, conocido también como el amiguito, y uno de los jugadores más desequilibrantes de la selección también paraguaya de fútbol en este camino hacia el Mundial 2026, destacándose por su constancia y compromiso bajo la dirección técnica del profe Gustavo Alfaro. No en vano, hoy está en un club muy importante también de Sudamérica, el poderoso Palmeiras en Brasil, pero realmente Sosa demostró ser indispensable, Víctor, audiencia, en el esquema de la albirroja, siendo el único jugador en disputar los primeros 12 partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tiene un rol obviamente muy desequilibrante, ¿verdad? A pesar de haber tenido también altibajos, por supuesto, en cuanto a su titularidad, alternando entre partidos de titular, otro de suplente, pero Sosa ha sido calificado como uno de los atacantes también muy desequilibrantes en la competición, superando en estadísticas también a jugadores de gran nivel. Lo cierto, lo concreto, el rendimiento de Sosa, el amiguito, caracterizado por su velocidad, capacidad de desborde, lo mantiene como una de las principales esperanzas de gol y generación de juego también para Paraguay de cara a esta cita mundialista de 2026, Víctor. Así mismo, y seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Hoy le vamos a dedicar un capítulo muy especial, Neri. En este bloque hablamos de un gran ausente. Sí. Estamos hablando de un campeón del mundo. Y no solamente salió campeón del mundo una sola vez, salió 4 veces y no va a estar en esta edición de la Copa del Mundo. Si te digo así, se nota su ausencia. Se nota su ausencia. ¿Qué selección se te viene en la cabeza? Obviamente ahí hablamos de la poderosa selección italiana, ¿verdad? Sí, sí, que ya supo ser campeón en el 1934, 1938, en el año 1982 en España y justamente la última Copa del Mundo que ganó, que fue en Alemania 2006. Pero llama poderosamente la atención desde que no está más en Copa del Mundo. No estuvo en Rusia 2018,
no estuvo en Qatar 2022 y nuevamente quedó eliminada justamente en repechaje y no va a ser parte de esta edición de la Copa del Mundo. Llama la atención, una gran selección con jugadores muy importantes, pero bueno, parece ser que no se está haciendo bien las cosas y es así que la selección italiana de fútbol no va a estar presente en Copa del Mundo 2026, Neri. Así mismo, Víctor, y por supuesto, hablando de Italia, ¿verdad? Que muy triste que no esté una poderosa selección como la que es la italiana. Y esto marca un hito histórico negativo. Ya la tercera ausencia consecutiva. No estuvieron en Rusia 2018, no estuvieron en Qatar 2022 y no van a estar en Norteamérica 2026. Pero hay algunos factores clave que vale la pena recordar. Derrota en lo que fue en la repesca final. Italia no logró asegurar su pase directo y llegó al repechaje donde sucumbió. Cayó ante Bosnia y Herzegovina en penales, evidenciando una falta de frialdad mental en momentos decisivos. Increíble, Italia no clasificó y perdió en tanda de penales. Conocido, Italia, la mayoría son penaleros. Hoy terminó ese momento, esos jugadores, esa camada aquel entonces. Aparte de eso, se señala que Italia ya no produce con regularidad talento diferencial de clase mundial como en décadas pasadas. La base formativa ha sido cuestionada, lo que lleva a una falta de recambio, como se dice, generacional de élite. Y aparte, otro factor, un factor interno mencionado, es el alto porcentaje de jugadores extranjeros en la liga italiana. 65% de jugadores extranjeros es muy elevado, lo que limita los minutos de juego y el desarrollo de jóvenes talentos locales. Y obviamente estamos hablando de una sequía de goles, falta de gol, rendimiento irregular. La selección de Italia mostró dificultades crónicas para cerrar partidos, definir partidos y una preocupante falta de goles en momentos claves de estas eliminatorias, Víctor. Asimismo, Neri, por supuesto nosotros seguimos acompañando a nuestra gran audiencia, a nuestros seguidores, que por supuesto pueden comentar, poner me gusta, seguirnos y de repente compartir también el trabajo que hacemos con mucho cariño todos los días en esto que tiene que ver con Camino al Mundial. Retrocedemos hasta el año 1970, la Copa del Mundo que se jugó justamente en México, y hablando un poco de la pelota que se utilizó en esa Copa del Mundo. Telstar marcó un antes y un después. Un balón que también hizo historia. Pesaba entre 410 y 450 gramos, con material de cuero tratado, con 32 paneles, blanco y negro, que claramente mejoraba también ya la resistencia al agua. Y estos colores, blanco y negro, por supuesto también ayudaba un poco más a lo que era la televisión en aquella época. Fabricado por Adidas, esta famosa y reconocida empresa que por supuesto también queda parte en la historia de los mundiales. Y hablando de otra pelota que también se utilizó en un mundial, pero en este caso 1974, Víctor, audiencia, el balón oficial de esa edición fue el Adidas Telstar Durlast, donde ya empezó la famosa empresa Adidas también a proveer las pelotas para los mundiales que se venían. Pero nombre oficial, recordemos, de 1974, la pelota Telstar Durlast, recubrimiento Durlast, así lo llaman. Fue una gran innovación este recubrimiento que tenía la pelota. Se trata de una capa de poliuretano que ya empezó a ser otro material que hacía a la pelota impermeable y más resistente al desgaste, evitando justamente que absorbiera agua y se volviera pesado también en días de lluvias. El diseño mantuvo el icónico formato de 32 paneles, 12 pentágonos negros, 20 hexágonos blancos, estrenado en México justamente 1970. Pero tenía una identidad visual interesante. Fue la primera pelota mundialista, Víctor, audiencia, en incluir la marca del fabricante y el nombre del torneo, que estuvieron impresos en la superficie con letras negras en lugar de doradas. Ya empezó a cambiar y empezaban a surgir las pelotas más modernas. Así mismo, Neri, por supuesto nosotros vamos terminando ya esta jornada con una edición más de Camino al Mundial. Decirle a la gente que el fútbol cambia, evoluciona, pero siempre guarda historias que vale la pena contarlo. Y es por eso que nosotros todos los días te acercamos una nueva edición de Camino al Mundial. Así mismo, Víctor, nosotros regresamos en la próxima. Feliz fin de semana, feliz domingo. Nos vamos. Chau, chau.